Pablo Sauma Fiat, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI. Trabajaste en el programa de la Academia Centroamericana en lo que es pobreza y desigualdad. Un temazo, ¿va? Ahora, la pobreza ha estado siempre en un porcentaje, un 20%, y ahí fluctúa poco. Hay épocas de que baja, lógicamente cuando hay un gran empuje de la economía, cuando hay un crecimiento, sobre todo el sector de la construcción bueno, y cuando hay mejor educación, ¿ah? Que no hay nada que movilice más a un país que la educación, pero todavía todavía seguimos con crecimientos que no nos están dando la suficiente demanda de distintos tipos de profesionales y de técnicos, ¿verdad? Porque no solo son Ujú. profesionales, todo el mundo habla de los que gradúan las universidades, no, pero es que ahí están la gente que no termina los colegios, ¿verdad? Mm. Gente que se mete al INA, pero un INA que no está dando tal vez el perfil de la gente que está necesitando el sector privado. Y si hay algo que es importante es unir la demanda a la oferta, la oferta a la demanda. O sea, el país está desarrollando unas zonas francas y son motores para la economía. Eh, la zona de Guanacaste, la parte turística y la inversión que se está dando en Guanacaste sobre todo es muy importante, pero sin embargo todavía no hay una recuperación, ¿verdad? Eh, del sector de la construcción, que tiene un efecto multiplicador importante por todos los servicios que tiene, las ramificaciones que tiene. El sector turismo ha estado muy afectado con el problema de la bendita revaluación, un fenómeno nunca visto, ¿verdad? Tenemos un Mm. tipo de cambio de hace 14 o 15 años, ¿verdad? Y lo más importante, que es la confianza. O sea, la pobreza, el empleo, sobre todo el empleo, es, y la generación de nuevos empleos es la que puede ayudarnos a cambiar los números de la pobreza, ¿va? Pero bueno, Mm. vos sos el experto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar aquí conversando de este tema. El estudio de la academia realmente lo que hace es tomar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública de esta administración y hacer un análisis de las propuestas, ¿verdad? Y como lo dice bien el nombre del documento, es se trata de construir una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, se analiza lo que se propone en este Plan Nacional de Desarrollo y se hacen recomendaciones para mejorar el logro de los objetivos, etcétera, ¿verdad? Entonces es un ejercicio muy interesante, y bueno, a mí me correspondió tratar específicamente lo de pobreza y desigualdad. Es un punto importante es que la pobreza y desigualdad aparecen como metas en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, entre las grandes metas que se proponen está la pobreza y la desigualdad, que lo que proyecta esta administración para los años 23-26 es reducciones en ambas dimensiones. La pobreza medida aquí como una situación de ingresos insuficientes, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades básicas de las familias. Y la desigualdad como la desigualdad en la distribución del ingreso. Y en ambos casos, lo que proyecta el Plan Nacional de Desarrollo son reducciones, pero reducciones muy leves,
en términos de que, por ejemplo, en el caso de la pobreza, lo que nosotros tenemos es, como usted bien lo dijo, un estancamiento, ¿verdad? Desde 1994, la incidencia de la pobreza, o sea, el porcentaje de hogares con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, se ha mantenido entre 20 más menos 1,5 porcentuales, o sea, entre 21,5 y 18,5%. 1 millón de personas, ¿no? Entonces, exactamente, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Y, eh, y entonces hay un estancamiento realmente. Entonces, claro, el análisis de la situación, ¿verdad? El pesimista dice que la pobreza no se ha reducido, ¿verdad? Y el optimista podría pensar que tampoco ha aumentado, ¿verdad? O sea, no ha aumentado, no se ha reducido. Pero es claro que el país tiene que realizar esfuerzos importantes, diferentes, para reducir la pobreza, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores, 2 factores importantes que intervienen en esto. Lo más importante es el crecimiento económico, ¿verdad? El crecimiento de la economía como un factor. Aquí hay que tener claro que el 80% del ingreso de los hogares costarricenses proviene del mercado de trabajo. O sea, de los salarios que ganan los trabajadores asalariados y de la renta de los trabajadores independientes, las ganancias. Entonces, obviamente, lo que pase en el mercado de trabajo afecta directamente. Entonces, aquí la propuesta es muy sencilla y es, bueno, lo que necesitamos para reducir la pobreza es No, eso es bien. un crecimiento económico alto, Caray. que además sea un crecimiento que genere empleos de calidad, ¿verdad? Y que aumente los ingresos. El problema es que hemos tenido un crecimiento económico de que además de bajo, o sea, tasas alrededor de 3% en los últimos años, que son muy bajas. O sea, lo que desearíamos es tener tasas de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. 5,5. 5, 5,5, 6 o más, ¿verdad? Ahí sí vamos a lograr. Panamá estaban creciendo impresionantemente. Y eso es lo que necesitamos para lograr, pero entonces que sea además un crecimiento que genere empleos, ¿verdad? Porque tenemos lamentablemente el problema de que el crecimiento no genera empleos suficientes. Entonces por eso se mantienen tasas de desempleo altas. Entonces realmente estamos en una situación que hay que enfrentar. El tema es, y bueno, además de la inversión privada de las empresas, y en la cual juega un papel muy importante la inversión extranjera directa y los esfuerzos de las empresas nacionales, pequeñas, medianas, grandes, ¿verdad? Que hay esfuerzos por producir más y generar empleos, generar más ingresos para la gente. Tenemos este problema que decía de que el crecimiento genera menos empleos. Tal vez aclarar respecto a lo que dije anteriormente de que desde el 1994 hasta el 2022, que es el último dato que tenemos, en unos días sale la nueva encuesta de hogares con los resultados. El único momento en que hemos logrado tener una incidencia de la pobreza inferior a 18,5% fue en 2006-2007, que el país vivió una situación muy importante de crecimiento económico, pero motivada por una situación internacional. Todos los países de América Latina se beneficiaron, todos los países de América Latina redujeron la pobreza. Fue un boom de 4 años porque además se trata, y esto es importante, de que el crecimiento económico sea alto y sostenido. O sea, que no que porque un año tuvimos una incidencia, El siguiente va a ser un crecimiento. Exacto, si tuvimos 5 y después el próximo tuvimos 3, entonces realmente al final no necesitamos que sea sostenido. Y en esa época fue sostenida en toda América Latina y en el mundo en general. Pero por eso ahí se llegó a 16,7% la pobreza. Y después vino el colapso.
Y después, claro, lamentablemente vino la crisis de finales del 2008, 2019, 2009, perdón. Y claro, otra vez volvimos a los niveles que teníamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más es importante? Por ejemplo, con tasas de crecimiento muy bajas, en la administración del presidente Carlos Alvarado, recuerdo un plan que se hizo para dinamizar la economía y que tenía un elevadísimo componente de inversión en obra pública. Esa es excelente, la obra pública para generar empleos, ¿verdad? Y mejorar los ingresos de las familias pobres, ¿verdad? Lamentablemente no se llegó a ejecutar, y lo que hemos visto es que en los últimos años los niveles de inversión pública, ¿verdad? Van para abajo, ¿verdad? Entonces, eso incluye en lo que es la parte vial, incluye no solo las nuevas construcciones, sino el mantenimiento de los caminos, de las carreteras, que se logra, que se contrata gente a nivel local para que se haga, y eso tiene un impacto importantísimo, ¿verdad? En todas las comunidades. Exactamente. Entonces ese tipo de políticas, ese tipo de programas son importantes, pero vemos que por el lado de obra pública no tenemos, y entonces casi que lo que hemos visto es que realmente bueno, lo que estaba más dinámico es las zonas francas y la exportación. El turismo también está. Y bueno, y turismo. Ahora está con cierto problema de ajuste, pero el turismo tiene un efecto multiplicador alrededor de todo el país. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, está claro. Concentrado aquí Exacto. en la GAP. Entonces, esos son los tipos de programas, de políticas que favorecen la reducción de la pobreza. Afortunadamente, la última proyección de crecimiento del PIB para este año del Banco Central es de 2,2, que es muy bueno, digamos, porque veníamos con 3. No es suficiente realmente para tener un gran impacto. Eduardo Lizano siempre me habla a mí del 5, 5.5. Sí, sí, Dice que cuando es menos del 5, no vamos a cambiar mucho las cosas. De acuerdo, tiene que ser fuerte para que tenga impacto. Y sostenido, que sean varios años. Países como Panamá han tenido crecimientos importantes, República Dominicana, en fin, hay países, claro, latinoamericanos que se ve uno que sí, claro, Panamá fue la ampliación del canal, sí. Entonces digamos que eso fue lo que le metió gas por varios años. No, pues tiene todavía, me imagino que ingresos muy altos. Sí, eso es muy particular. Es una economía muy particular de ese lado. Claro. Pero sí, realmente nosotros tenemos posibilidad, pero sí hay que buscar esos mecanismos para que se amplíe el empleo, se amplíen los ingresos laborales, respecto al salario mínimo. Es cierto que en la informalidad es muy difícil cubrir cargas sociales, pagar salarios mínimos, etcétera. Pero hay que hacer el esfuerzo porque las empresas aumenten sus ingresos y puedan formalizarse ellas y sus empleados. Pero cuesta formalizarse aquí. Cuesta formalizarse, sí. Hasta eso es increíble. O sea, uno llama a la caja para asegurar digamos, a la muchacha que trabaja en la casa, ¿verdad? Es toda una historia, ¿verdad? O sea, que el salario de ella tiene que ser de tanto, y que entonces uno dice, bueno, pero es que si va a dormir en la casa o no va a dormir, en fin, es como una mentalidad tan extraña que dice uno, no está para ayudar a tanta gente que puede uno ayudar, ¿verdad? Sí, en realidad es por eso, porque en gran parte, bueno, vos que estuviste tantos años ahí en la caja, la caja debiera de buscar un sistema, lógicamente no es que le escondan, pero a esos informales, a esa gente hay que darles ciertas facilidades para que vayan poco a poco incorporándose, porque es un porcentaje muy alto de la economía, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Son sumas ya millonarias, ¿verdad? Y eso le afecta a la caja y le va a afectar. Lo peor es cuando vengan las pensiones, que esa gente, como cuando
llegan a una edad que no pueden valerse por sí mismos y no tienen pensión. ¿De acuerdo? Y eso, Y ahí, eso es, la pobreza ya es. ahí aprovecho para enganchar entonces, si le parece, este tema con el otro componente que incide en la situación de pobreza y es los programas estatales que llamamos selectivos o dirigidos específicamente a la población en situación de pobreza. Eso, estos programas generan, incluye los de asignaciones familiares, que incluye, por ejemplo, las, eh, las pensiones no contributivas, incluye todos los apoyos para estudio, ¿verdad? Avancemos y lo que era antes FONAVE, y todas estas ayudas que se dan, que son muy importantes. Generalmente se ha calculado que estas ayudas representan entre un 2,5, 3% del PIB, depende del momento, ¿verdad? Y son muy importantes y tienen un impacto muy importante en la pobreza. Probablemente la pobreza extrema sería un 4% más alta si no existieran estas ayudas y la pobreza total un 3% más alta. Pero aquí estamos enfrentando el problema de que se están recortando los fondos de asignaciones familiares. La aplicación de la regla fiscal está conteniendo O fondos. sea, no se aplica a la estructura administrativa de todas estas instituciones en gran parte, pero sí se aplica más a la ayuda. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que la mayor parte en general, por ejemplo, el FODESAF, lo más que puede gastar en temas administrativos y que incluye la evaluación y todo es un 5% del presupuesto, digamos, y generalmente no se alcanza eso. No, las sumas importantes son las ayudas en efectivo, lo que se da, las becas de Avancemos, etcétera, el monto. Que aquí es importante, por ejemplo, con Avancemos, aclarar que el principal impacto que se espera de un programa como Avancemos, que consiste, ¿verdad?, en dar un monto mensual a los estudiantes en situación de pobreza, es a futuro, es cuando logren terminar la educación, que logren terminar el colegio, que tengan una mejor inserción laboral a futuro. Entonces ese es el impacto que se espera y por eso la ayuda debe de evaluarse en el tiempo. Y no es lo importante, no es el monto que se le da que va a sacar a la familia de pobreza. ¿Qué quiero decir? ¿Verdad? Si a la familia se le da, por poner un ejemplo, 30,000 colones que les ayuda a su ingreso, pero no se pretende con estas becas darles todo el dinero que la familia requiere para salir de su situación de pobreza inmediatamente. No sé si soy lo suficientemente claro. Sí, claro. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, se trata de dar las ayudas, que les ayude a la familia, que les alivian su situación de ingresos insuficientes, pero debe estar condicionada a que los estudiantes, ¿verdad?, muchachos y muchachas, terminen la secundaria y logren mejorar. Entonces, bueno, el problema que estamos enfrentando ahora es que se está recortando, por ejemplo, las becas de Avancemos o transferencias condicionadas, que eran antes más específicamente condicionadas, se daban como 415,000 y en el Plan Nacional de Desarrollo y la ejecución real se bajó a 275,000. Entonces, son recortes importantes que no ayudan, ¿verdad?, a reducir la pobreza. Vamos a ver qué da la nueva encuesta, ¿verdad? Pero sí, realmente hay que solucionar, hay que tener claro el problema fiscal que tiene el gobierno, ¿verdad? Y los compromisos que se asumieron con la reforma, al asumir los cambios en la parte impositiva, etcétera, ¿verdad? Pero también eso va a repercutir sobre la pobreza, está repercutiendo. Y ahí veo programas, el Empléate, que es apoyar también para que Sí, a través del Ministerio de Trabajo y en fin, primero hay una fuente de información de cuáles son las personas que están en problemas, ¿verdad? Se hizo, creo que en el gobierno de Carlos Alvarado, y eh,
es una base de datos, digamos, de qué recibe cada familia y cómo va la cosa, pero yo siento, yo me recuerdo del gobierno que yo participé de Oscar Arias, ahí se ayudó, digamos, con solo ayudar a la gente de la tercera edad, inmediatamente se afectaba en los índices digamos, sí. porque son muy sensitivos, ¿verdad? Pero hey, hay que preocuparse, porque hey, seguimos con los problemas de vivienda también complicados, ¿verdad? Con el BAMI, ¿verdad? Y, por ejemplo, la situación de los precarios está igual o empeorando. O sea, hay que tomar esto en serio porque no podemos dejar que aumenten las cifras, ¿verdad? De acuerdo. De acuerdo. Y hay que apoyar, digamos, también a hacer yo hablo de una reingeniería, digamos, del INA para que se den programas de corto plazo para apoyar a toda esta gente que muchos no terminan el bachillerato, porque hay que capacitarlos, hay que decirle a los empresarios, hay el programa de, que trabajen en las empresas y tienen un reconocimiento menor que el salario mínimo, pero te dan la posibilidad y la oportunidad de trabajar luego ahí. Sí, a mí me parece, todos estos programas son muy importantes. A mí lo que me preocupa de estos programas en general, que son muchos, que son pequeños, es su poco impacto, ¿verdad? Realmente, porque cada administración les cambia a veces el nombre, ¿verdad? Les cambian características, etcétera. Sin embargo, y benefician a alguna gente, y eso es lo importante, tiene impacto. Sin embargo, me parece en general que no es un impacto grande, ¿verdad? Y lamentablemente se necesita algo que tenga un impacto de gran magnitud. Por eso el tema de la educación es sumamente importante, ¿verdad? La calidad en la escuela propiamente, ¿verdad? A eso es un tema que hay que entrarle, bueno, pero ya ese es otro nivel, ¿verdad? Pero sí, claro, hay que seguir. Vamos a ver este programa que Brete, creo que se llama, el que están promocionando esta administración. A ver, realmente no lo conozco, quiero analizarlo cuando tenga suficiente información respecto a los programas que han venido desde las administraciones anteriores, ¿verdad? Entonces, pero sí, todos estos programas, al final lo importante es que todos estos programas tienen un impacto, ¿verdad? Y lógicamente si les recortamos el presupuesto, se va. Sí creo, y eso lo señalamos muy claramente en el informe de la academia, en el tema de la evaluación de los programas. Hay que hacer evaluaciones continuas, porque es muy continuas, a profundidad, para mejorar y realmente tener los impactos. Lamentablemente no se está haciendo tal como se debería de hacer. Quiero rescatar que en los últimos años hubo un esfuerzo para que la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que es la que se encarga de los fondos de FODESAF, comenzaron a mostrar en el sitio web un montón de información valiosísima sobre la cantidad de beneficiarios por región, cuánto se daba, etcétera, la descripción del programa con todas sus características. O sea, lo que uno deseaba, y además comenzaron a hacer evaluaciones específicas sobre programas. Esa información está disponible hasta el 2019 y después desapareció. O sea, algo que realmente era de elogiar lo que se estaba haciendo de ahí, ahora desaparece y entonces volvemos otra vez al no tener evaluaciones, ¿verdad? No saber, se está gastando plata, mucha plata a veces, y no sabemos el impacto real
calculamos muchos impactos por lo que la encuesta de hogares nos permite calcular, ¿verdad? Pero sería mejor tener la información directamente de las familias y de los Cada prestadores. de cada zona, y Exactamente. en fin, de cada grupo familiar, de sí, o sea, lo que no se evalúa, no se puede Exacto. corregir o mejorar, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. El otro tema al que hacemos referencia en el informe es el SINERUVE, que es el Sistema de Selección y Registro Único de Beneficiarios, que es una herramienta muy importante, necesaria para el país. Sin embargo, en lo personal, y ahí así queda escrito en el documento, a mí me preocupa que el SINERUVE no está siendo evaluado. Estamos poniendo todos los huevos en la canasta del SINERUVE y no sabemos si realmente la herramienta. Hay algunas evaluaciones que han hecho que dan a conocer a medias, ¿verdad? Pero realmente creo que estamos corriendo un riesgo de confiar ciegamente en este sistema sin tener la certeza de que es el mejor. Y no se trata de desecharlo, se trata de, si tiene problemas, de arreglarlo y que siga. Y cuando estemos 100% seguros, ponemos el 100% de las ayudas, ¿verdad? Porque es una base de datos. Es una base de datos que tiene información. Son de variables. Exacto, con información recopilada. Sin embargo, el principal problema es que no se está verificando en el campo la información, ¿verdad? Algún tipo de verificación externa de las características de la población, de quiénes están y quiénes no están, porque cuando uno trabaja con este tipo de programas selectivos, hay problemas de inclusión y de exclusión. Problemas de inclusión, decimos que hay gente recibiendo el beneficio que no debería recibirlo, ¿verdad? Y de exclusión, que hay gente que debería recibir el beneficio y no lo está recibiendo. No, y siendo tan importante y teniendo tantos recursos y tanta responsabilidad, porque De acuerdo, de acuerdo. Entonces es un tema esa es la base de datos que te dice, por aquí tenés que ir, por aquí no. Eso. De acuerdo, esa es la idea. Un trabajo que se hizo con la empresa privada, creo, un apoyo ahí. Hubo participación de empresa privada y de otros organismos también. Exactamente. Sí, pero sí, porque anteriormente como que no había una base de datos, digamos, tan importante como esa. Porque había el Sistema de Información de la Población Objetivo, el SIPO, pero era solo para el IMAS. Para el IMAS la tenía y ellos lo manejaban y entonces, y esa fue la que se trató de, digamos, se hizo aparte. El SINERUVE es totalmente diferente, pero la idea es que efectivamente fuera esa la base, ¿verdad? Con tantas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, es que sí, ahora es mucho más fácil hacerlo. Lo que pasa es que hay que ver el tema de... El campo hay que hacer el campo. Eso no es de... Está muy bien y el programa no está trabajando en no sé, en tal localización no está haciendo bien y como se están haciendo las cosas. Es que esto de la información tiene que haber, ojalá, terceros que hagan, porque no puede ser que uno se autoevalúe. Eso no existe. De acuerdo, eso está claro, que la evaluación tiene que ser externa, ¿verdad? Por gente muy capacitada, pero externa. Sí. No, la autoevaluación ahí no funciona, ¿verdad? Pues si no salís todo con muy buenas calificaciones, ¿verdad? Sí, claro, que es lo que al final se pretende, pero eso. Y el otro tema es el de la desigualdad. Si le parece, hablamos un poquito de desigualdad. La desigualdad en la distribución del ingreso es simplemente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Como del ingreso nacional, o sea, del ingreso del país, cómo se distribuye entre los hogares, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos es que el 20%, en términos generales, números grandes para que queden claros, que en Costa Rica el 20% de los hogares de mayores ingresos se apropia de casi la mitad del ingreso nacional, ¿verdad? Entonces tenemos una alta desigualdad, mientras que los hogares de menores ingresos
reciben muy poco de ese ingreso nacional. Entonces sí, efectivamente, tenemos una desigualdad muy alta, incluso en el contexto latinoamericano, que ha habido bajonazos. Sin embargo, en lo personal creo que hay algunos temas de medición ahí a nivel latinoamericano. Pero sí es cierto que ha venido aumentando especialmente desde los 80s, un poco, y usando los términos que generalmente se usan, un poco con la mayor liberalización de la economía, ¿verdad? Pero realmente eso tiene que ver también con el problema distributivo, propiamente las medidas distributivas. Y entonces, la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo es que hayan pequeñas reducciones en el coeficiente de Gini, que es un indicador que mide qué tan grave, que asume valores entre 0 y 1, donde 0 es la menor desigualdad y 1 es la mayor, ¿verdad? Y entonces lo que proponen son pequeñas reducciones, lo que proyectan son pequeñas reducciones hasta el 2026. Sin embargo, no hay en el desarrollo del plan una clara justificación de cómo se va a lograr. Lógicamente aquí esto afecta, igual que con la pobreza, mayor crecimiento de la producción, mayor crecimiento del empleo, mayor crecimiento de los ingresos, generando empleos de calidad, van a reducir la desigualdad. Entonces seguimos apostándole a lo mismo, pero esa es la razón, ¿verdad? Pero sin embargo, sí es importante aclarar que el año pasado hubo una importante reducción en el coeficiente de Gini, que alcanzó su nivel más bajo desde el año 2001, pero realmente eso tiene una explicación, entre otras, muy interesante, y es que esto es resultado del congelamiento en los salarios de los empleados públicos a raíz de la ley fiscal, ¿verdad? Entonces eso hizo que los empleados públicos que generalmente se ubican en los quintiles de mayores ingresos, ¿verdad?, de medios y mayores, vieran reducidos sus ingresos, especialmente cuando... Y entonces, claro, eso resultó el bajonazo. Entonces ese es un bajonazo, una desigualdad, pero que no nos debe de alegrar mucho, ¿verdad? Entonces hay que ver qué pasa este año. Bueno, creo que hay que preocuparnos mucho, pero también hemos perdido la solidaridad con Europa. O sea, nosotros nos creamos en una sociedad como más igualitaria, ahora hay unas grandes diferencias de clases y desgraciadamente no veo tampoco en la juventud haciendo cambios importantes. Ahora está la educación privada, la educación pública, entonces, si no arreglamos un poco de la parte educativa, siempre esa diferencia de clases se va a dar aceleradamente. Y ahí yo creo que hay que apostar más, ¿verdad? Yo siempre pienso mucho en que la educación es la base de una mejor distribución, ¿verdad? De acuerdo. Pero la educación de calidad y que se mida. Claro. Y que no sea el ministerio mismo que se evalúe, ¿verdad? De acuerdo. Las pruebas estandarizadas son de gran importancia. Bueno, encantado de recibirte. Bueno, con mucho gusto. Ha sido... De nuevo, gracias. Y muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación, un gusto.